Hola, ¿qué tal, profesora y compañeros? Yo soy Jacqueline Escobar y pues a mí me tocó exponer el tema número 13, que son causas de justificación. Antes de exponer mi tema como tal, que es la legítima defensa, es importante contemplar y señalar en qué consiste una causa de justificación, hacia quién va dirigida y quién nos las otorga. Pues bien, las causas de justificación son aquellas que excluyen la antijuricidad de una conducta típica, siendo así un elemento negativo de la antijuricidad, y a falta de este elemento no se podrá constituir como tal un delito. Por otra parte, las causas de justificación únicamente serán otorgadas por su legislación correspondiente. También es importante mencionar que las causas de justificación las vamos a poder encontrar en nuestro Código Penal para el Estado de Puebla en el artículo 26 en sus diversas fracciones. También es importante saber que las causas de justificación son objetivas o externas. Esto quiere decir que únicamente van a estudiar a el hecho y no a la persona. Por ende también se les llama impersonales. Las causas de justificación tienen una razón de ser y la podemos ubicar en dos ejes. Como bien pueden tener una ausencia de interés o un interés preponderante. En la ausencia de interés se refiere a que no va a existir un interés por parte de nadie para proteger un bien jurídico. Y por otra parte, un interés preponderante quiere decir que en el caso de que dos bienes jurídicos estén en peligro y no se puedan salvar a ambos, lo que se va a hacer es realizar una preponderancia entre ambos bienes jurídicos para saber cuál es el más importante o el más valioso, para que de esta manera ese bien pues sea rescatado. Ahora bien, una vez mencionado esto, las causas de justificación que nosotros tenemos que contemplar es la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho y el consentimiento del titular del bien jurídico afectado. En este caso, como ya se los había mencionado en un principio, a mí me toca exponer todo básicamente en lo que consiste la legítima defensa, y pues eso es lo que voy a presentar a continuación. Una vez dada esta previa explicación de las causas de justificación, ahora sí nos vamos a adentrar al tema de la legítima defensa. Para poder explicarlo de una forma más correcta y en orden, yo tengo aquí mi temario para ir viendo cada subtema. Y pues vamos a iniciar con la noción, que es 13.1.1. La noción consiste en explicar qué es la legítima defensa. La legítima defensa es el repele inmediato, necesario y proporcional de una agresión actual e injusta que deriva del inminente peligro para la tutela de los bienes del derecho. Por otra parte tenemos los fundamentos, que es el 13.1.2. Pues dentro de los fundamentos se menciona que la legítima defensa ya era contemplada desde el derecho canónico, ya que mencionaba que todas las leyes y todos los derechos podían repeler la fuerza con la fuerza. Por otra parte, teníamos a la escuela clásica y la escuela positiva. Mientras que la escuela clásica mencionaba que cuando el Estado no pudiera otorgar un grado de protección ante un peligro inminente, la persona era lícito que ésta se pudiera defender por sí misma. Mientras que en la escuela positiva mencionaba que era lícito un ataque para repeler a otro ataque. Era muy parecido a la escuela canónica, ya que mencionaban y lo justificaban con que era una justicia social y por ende no se podía criticar o juzgar a la persona que se había defendido como persona peligrosa. Dentro de los fundamentos, muchísimos autores dieron a conocer sus puntos de vista y sus teorías, tal como lo hizo Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa lo que hizo fue preponderar los intereses tanto de el agresor como el agredido. Por otra parte, el siguiente subtema es la legítima defensa en el derecho positivo mexicano, que es el 13.1.3. Bueno, en el derecho positivo mexicano encontramos a la legítima defensa mayormente en nuestro Código Penal
para el Estado de Puebla en el artículo 26 mediante todas sus fracciones. Una de las fracciones más importantes es la fracción cuarta, la cual nos habla de la exclusión de los delitos. Bueno, en esta fracción menciona que cuáles son los requisitos que debe de contemplar para hacer una legítima defensa, tal como lo es que la agresión fue actual, que se incluyó violencia y que fue sin derecho. Por otra parte, también menciona cuáles van a ser las excepciones o aquellos puntos que se deberán tomar en consideración para que ya no se tome en cuenta como una legítima defensa. Pero estos puntos los voy a mencionar más adelante en la presunción de la legítima defensa. Sin embargo, continuamos con el 13.1.5, que son punto 4, que es la defensa del honor. La defensa del honor. Bueno, anteriormente se le consideraba como un estado de emoción violenta, pero esa definición se le derogó. Básicamente consiste en que cuáles son las razones para eliminar las causas de justificación y las penas atenuantes. Lo que nos menciona es que los actos morales o inmorales ajenos y que no son imputables a nosotros no nos pueden afectar porque, pues como lo dicen, no van dirigidos hacia nosotros y hacia nuestro honor. Mientras que el subtema 13.1.5, que son las presunciones de la legítima defensa, como ya lo había mencionado previamente, ahora sí voy a explicar el artículo 26 en su fracción cuarta. Y pues básicamente esta fracción nos menciona cuáles son los requisitos que debemos contemplar para que se considere como una legítima defensa. Pues bueno, los requisitos que debemos de tener en cuenta es que se presume que fue legítima defensa desde el momento en que un sujeto se da cuenta que alguien está ingresando a su casa a través de escalar por las paredes o a través de un forzamiento de chapas. Desde ese momento, la persona puede percatarse que su persona está en un peligro inminente. Por ende, pues estos requisitos tendrán que ser considerados en el momento de ser juzgado, ya que se tiene que contemplar que la persona estaba en riesgo. Y pues también es importante considerar la presunción en el iuris tantum. Sabemos que así como la persona que fue agredida debe demostrar que actuó en forma de legítima defensa, el iuris tantum pues funciona, como ya lo sabemos, como pruebas en contra, y que en este caso las utilizaría el Ministerio Público para demostrar que esa persona no actuó de la manera correcta. Dentro del iuris tantum se va a contemplar que no fue legítima defensa teniendo en cuenta los puntos siguientes, como lo es los hechos materiales, la edad, la complexión y el sexo de tanto el agresor como el agredido, las armas que utilizaron para defenderse ambos, la hora y el lugar en el lugar donde se encontraron estas personas. Por otra parte tenemos el exceso de la legítima defensa, que es otro subtema, siendo el número 13.1.6. Bueno, el exceso de la legítima defensa consiste en la intensificación innecesaria de lo que al principio era únicamente una acción justificada. El artículo 27 del Código Penal del Estado de Puebla menciona que aquellos que excedan en la legítima defensa serán sancionados por imprudencia delictiva. Para ser sancionados tendrán que contar con ciertas características que ya había mencionado hace un momento, pero que volveré a mencionar, como son los hechos materiales, el grado de agitación que contiene el agredido, la diferencia de edad, sexo y complexión de ambos, al igual que la diferencia de armas que llegaron a utilizar, y pues el lugar y hora donde se fue realizado. Por otra parte tenemos el subtema
13.1.7, que son, bueno, que es el cuadro esquemático. Este cuadro básicamente es como un mini resumen de lo que ya habíamos explicado en cuanto a en qué consiste la clasificación de la legítima defensa, cómo se expresa la agresión y en qué grado se expresa la agresión. Bueno, la agresión se presenta real, actual y sin derecho. Real significa que va a ser existente, actual se refiere a que va a ser en el momento y sin derecho quiere decir que va a ser antijurídica e incluso ilegal. En cuanto a los grados en los que se manifiesta esta agresión, va a ser a nivel personal, a nivel de honor y a nivel de los bienes que poseen. A nivel personal es en cuanto a la integridad, a la vida e incluso a la libertad sexual. En cuanto al honor, este suele confundirse mucho con la reputación, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Y en cuanto a los bienes, pues básicamente es la naturaleza patrimonial que cada uno posee. Por otra parte, tenemos el 13.1.8. Este tema va a englobar diversos subtemas porque es la problemática de la legítima defensa. Bueno, como 13.1.8.1 tenemos a la legítima defensa con la riña. Es muy difícil que podamos confundir la legítima defensa con la riña, ya que la vamos a tener definida en el artículo 321 del Código Penal para el Estado de Puebla como una contienda de obra y no de palabra entre dos o más personas. Pues bien, mientras que en una legítima defensa, una persona, que en este caso es el agresor, quiere actuar en contra de una persona que es la agredida, que no sabe por qué está siendo agredida, hay una diferencia de motivos y de intenciones. Y por otra parte, en la riña, ambas partes están actuando con dolo, así que podríamos ponerlos en un plano de igualdad, ya que ambas quieren ocasionar un daño. Por otra parte, tenemos la legítima defensa contra el exceso, que es el 13.1.8.2. Bueno, la legítima defensa contra el exceso, el autor Joseph P. Mayer menciona que todo exceso en defensa constituirá a una nueva ofensa injusta y que por ende va a causar otra legítima defensa. Un ejemplo de esto es, yo estoy en mi casa y alguien ingresa a mi domicilio sin mi permiso y lo que quiere es asaltarme, pero él entra con un cuchillo y yo, en mi reacción natural, decido dispararle con una pistola que tengo. Esta persona la logro lastimar, pero me quita el arma, me dispara a mí con esa arma y me mata. Esta persona lo que puede hacer o pedir es una legítima defensa, ya que en el momento en que yo actúe en mi legítima defensa, actué con mayor grado de exceso y pues por ende como que se revierten los papeles. Por otra parte tenemos a la legítima defensa recíproca, que es el 13.1.8.3. En la legítima defensa recíproca no hay mucho que discutir, ya que pues básicamente esto lo que busca es poner un plano de igualdad entre el agresor y el agredido, cuando no debe de ser así, ya que mientras el agresor estaba actuando de una forma injusta para atacarme, yo lo único que hago es defenderme para proteger mi integridad tanto física como psicológica. Entonces no se puede poner en un plano de igualdad, ya que las circunstancias son muy diferentes y los grados de ventajas pues también. En la legítima defensa del imputable, que es el 13.1.8.4, pues básicamente hablamos de cómo ciertos autores, a pesar de que sabemos que un incapaz no puede ser juzgado totalmente o al 100% por un acto delictivo,
pues puede quedar, como por decir, inmune. Pero hay autores que afirman que a pesar de que no pueda cumplir con ese 100% de responsabilidad, sí se le puede hacer, sí se le puede contemplar como un acto de antijuricidad, ya que se le compara con un animal que a pesar de que no tiene una capacidad para razonar lo que realiza, es más por el lado de un acto natural, como un perro que muerde en el momento en que se siente amenazado. Pues pasa lo mismo con esta persona imputable. En el caso, no está justificado por el hecho de que no tenga esa capacidad, ya que está actuando por una forma natural. Y por último, el subtema de la legítima defensa contra imputables, que es el 13.1.8.5, nos menciona que aunque la conducta del imputable jamás va a ser culpable por faltarle esa capacidad que mencionaba previamente, puede ser antijurídica. Sí se le va a señalar como antijurídica, ya que esto es objetivo y lo que va a dar lugar a una defensa legítima. Esto quiere decir que si la agresión puede ser injusta aunque se ejecute con una inimputabilidad. O sea, la agresión siempre va a ser contemplada como injusta. Y bueno, pues este es todo mi tema. Espero les haya gustado y lo hayan comprendido. Y pues gracias por su atención.